Año 1870. El océano era una planicie infinita de acero líquido. Sobre él, el Essex Queen, un ballenero de casco negro y velas henchidas, avanzaba majestuoso, como si desafiara al propio tío Horizonte. A bordo, 23 hombres curtidos por la sal y el silencio, bajo el mando del capitán Elijah Thorne, un veterano de barba de hierro y ojos de plomo que no creía en los dioses, pero sí en el mar. Aquel viaje no era ordinario. No iban tras cachalotes. Buscaban algo más. Algo que solo aparecía en mapas antiguos y leyendas malditas. El cementerio del Leviatán. Un punto perdido entre coordenadas olvidadas, donde el agua se oscurecía más de lo normal y los navíos se evaporaban sin dejar tablones flotando. Nadie hablaba del porqué. Solo lo llamaban la fosa. Un abismo en el que, según se decía, el mismísimo mar temía mirar. El aire cambió al cruzar el paralelo 48. Ya no olía a sal, sino a algo más denso, más vivo, a carne húmeda. El sol dejó de calentar, el cielo se volvió plomo, el viento escaso y las aves desaparecieron. El vigía, un joven llamado Merrick, anunció: «No hay pájaros, ni uno solo». Thorne solo asintió, como si lo esperara. Ordenó redoblar la guardia. Nadie se opuso. A las 2 de la madrugada, el mar se volvió de cristal. Silencio total. Ni una ola, ni un crujido del barco. El Essex Queen flotaba como suspendido. Fue entonces cuando Merrick gritó: «¡Estribor! ¡Algo se mueve!». Todos miraron. Al principio no vieron nada, pero el agua se alzaba. Una sombra, larga, ondulante, cruzaba bajo el casco. No era una ballena, era más grande, más lenta, más consciente. Algunos marineros retrocedieron sin saber por qué. Una sensación les recorrió la columna como un escalofrío. Estaban siendo observados. La criatura no emergió, solo se dejó sentir. Un latido en el agua, un rumor en la madera. Luego, como vino, se fue. Merrick bajó del mástil temblando. No era un pez, no era un animal. Susurró. Nadie respondió. Desde ese momento, las brújulas giraron sin control. Los relojes se detenían por minutos enteros y luego saltaban el tiempo como si huyeran de algo. Las noches eran más largas y el viento comenzó a silbar cosas que ninguno quiso repetir. El capitán Thorne, sin apartar la mirada del horizonte, murmuró: «Ya lo sabe, estamos aquí». Y el mar, como si respondiera, exhaló un suspiro frío, el primero de muchos. A la mañana siguiente, la niebla se espesó tanto que la proa desapareció a solo 3 metros. De repente, la superficie del mar estalló. Un tentáculo inmenso, liso y brillante como obsidiana mojada, emergió de las profundidades y golpeó el velamen, rasgando las velas como si fueran papel. La tripulación gritó al unísono. Otro tentáculo surgió del lado opuesto y envolvió la proa, como una serpiente negra atrapando su presa. El primer oficial, Abrams, corrió a cortar las cuerdas, pero no llegó a tiempo. Una garra invisible lo levantó por el torso y lo arrancó del suelo como si fuera de paja. Solo quedó caer su sombrero, un grito desgarrador, y luego, silencio. Los arponeros se apresuraron a sus puestos, pero sus armas, diseñadas para cazar ballenas, no eran adecuadas para aquello. «¡Disparad al centro!», rugió Thorne, pero no había centro, solo una masa viscosa, negra y ondulante, que aparecía y desaparecía con rapidez demoníaca. Un marinero apuntó al tentáculo más cercano y lanzó un arpón que se clavó firmemente. De las aguas surgió un rugido profundo, no de dolor, sino de furia pura. El Essex Queen comenzó a crujir. Las cuadernas se retorcían y los mástiles se inclinaban. La criatura no intentaba hundirlos, aún. Solo los probaba, como un gato con un ratón. Thorne gritó: «¡Eso piensa! ¡Eso decide!». En sus ojos no había solo terror, sino respeto. Después de minutos de caos, los tentáculos se retiraron y el mar se calmó.
Solo quedaban jirones del velamen y manchas de sangre, y la certeza helada de que aquello no había terminado. La criatura se había ido, pero el silencio que dejó tras de sí era peor que cualquier rugido. Las velas desgarradas colgaban como piel arrancada, el mástil central rajado. Las cuerdas, húmedas y rojizas, chorreaban como venas abiertas. El mar estaba quieto, demasiado quieto. Nadie hablaba, nadie lloraba por los caídos. Los supervivientes solo respiraban, mirando el agua como si fuera un espejo que podía devolverles algo que no querían ver. El capitán Thorn descendió al camarote, encendió una lámpara de aceite, abrió su diario y escribió: «Esto no fue un ataque, fue un mensaje. La bestia no se oculta, nos permite vivir, nos quiere conscientes». Esa noche comenzaron los sueños. Uno tras otro, los marineros despertaban gritando. Todos hablaban de lo mismo. Un ojo, inmenso, rojo, suspendido en una oscuridad líquida, observándolos, siempre abierto. Algunos decían que lo veían incluso despiertos, en el reflejo del agua, en los cristales rotos de las linternas, en sus propios pensamientos. El cocinero, un hombre callado llamado Jules, se lanzó al mar sin decir palabra. Dicen que murmuraba algo en un idioma desconocido, algo que no era suyo. Lo último que gritó fue: «Está abajo y me llama por mi nombre». Nadie se atrevió a rescatarlo. Nadie intentó detenerlo. Al tercer día, el segundo arponero intentó incendiar la bodega. Lo detuvieron a golpes. Lloraba, reía, gritaba que debían quemar la madera antes de que ella despertara en sus entrañas. Los hombres comenzaron a tener miedo entre ellos más que a la bestia. El barco se convirtió en una prisión de madera, navegando sobre un pozo de locura líquida. Thorn reunió a los 8 que quedaban. Les habló con voz firme, pero los ojos ya le temblaban. «Esto no es un animal, es un monstruo abisal. Está jugando, pero también espera algo». Esa madrugada, el vigía cayó del mástil. No gritó, solo cayó, rígido, como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. Cuando lo voltearon, sus ojos estaban abiertos, pero no miraban, no al mundo real. La niebla se había ido, pero el cielo seguía cubierto. Una sombra gris permanente, sin sol, sin luna, sin estrellas. El océano parecía no tener fin, pero tampoco dirección. Las brújulas seguían girando. Las voces del mar regresaron. Susurros apenas audibles que se colaban entre los tablones, como si alguien hablara desde las entrañas del casco. Y entonces, al amanecer del séptimo día, el capitán salió a cubierta, miró el horizonte y pronunció lo inevitable: «Nos queda una sola oportunidad». El mar tembló, y algo comenzó a subir. El capitán Thorn se puso su abrigo de gala, con botones oxidados y la pechera manchada de sangre seca. «Esto es una ceremonia», dijo, «y como tal, se necesita una ofrenda». Bajó al taller de arpones y, con manos firmes, preparó su última creación, una lanza de acero templado, reforzada con pólvora negra en el centro, con una mecha enrollada al asta y un encendedor colgado al cuello. Si vamos a ser devorados por un dios antiguo, que al menos sepa que sangramos con orgullo. 6 hombres quedaban en pie. Ninguno protestó. Le ayudaron a bajar el bote al agua. Thorn descendió solo, con la lanza apoyada entre sus piernas, como un caballero rumbo al infierno. La criatura era visible ya, tentáculos que se perdían en el cielo, piel rugosa como coral y negra como tinta de calamar. En el centro, el ojo, el mismo de los sueños, que parecía mirar no al barco, sino al alma de cada hombre que cruzó el mar. Thorn remó. El bote crujía, pero él no temblaba. La mecha comenzó a chispear. Se puso de pie, alzó la lanza y gritó: «¡Tú nos llamaste! ¡Aquí estamos!». La criatura se detuvo, como si comprendiera, como si respetara. Un silencio sepulcral se extendió. El ojo se contrajo. El agua quedó inmóvil. Entonces, un rugido, no un sonido,
sino un pensamiento que rompía dentro del cráneo, un grito sin voz. Thor lanzó la lanza directo al corazón de la abominación. Un destello, una explosión, fuego en mitad del océano. El bote, el capitán, el monstruo, desaparecieron en un remolino ardiente que tragó la noche. El Essex Queen fue encontrado días después, flotando a la deriva, sin tripulación ni daño aparente. Solo el diario del capitán, intacto, y en la última página, un dibujo a carbón. Un ojo gigantesco, abierto bajo el mar. Los expertos dijeron que era ficción, locura colectiva. Pero hay algo que no explicaron. Desde entonces, en noches sin luna, esos barcos aún reportan susurros y sienten que alguien o algo los mira desde el fondo, porque el ojo nunca se cerró. A la mañana siguiente, todo era calma y tranquilidad. Un ballenero los encontró. Cuando leyeron el diario, no supieron si el capitán había vivido una pesadilla o si todo había sido real. ¿Y qué piensas tú? ¿Fue todo esto solo una fábula nacida del miedo? ¿Un delirio colectivo provocado por la soledad y el océano infinito? ¿O realmente hubo una criatura esperando bajo las olas? ¿Qué clase de inteligencia espera en el abismo durante siglos, solo para observar? ¿Y si el capitán Thorne tenía razón? ¿Y si era un monstruo con una conciencia antigua, milenaria, que solo quería ser reconocida? ¿Por qué el diario estaba intacto? ¿Quién lo dejó ahí, envuelto con tanto cuidado? ¿Y cómo explicar que tantos capitanes desde entonces escuchan las mismas voces? ¿Acaso los mitos de dioses marinos no son advertencias disfrazadas de leyenda? ¿Y si cada océano esconde no una criatura, sino una voluntad, una que nunca duerme, una que siempre observa? ¿Te atreverías a navegar esas aguas en una noche sin luna? Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, por favor. Necesitamos seguidores del misterio como tú para seguir creando videos como este. No te cuesta nada y nos apoyas mucho. Comienza a formar parte de nuestra tripulación y vivirás aventuras y misterios que te harán vibrar cada semana. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Sabías que existe un triángulo tan aterrador como el de las Bermudas? O incluso más. Un lugar donde aún hoy siguen ocurriendo desapariciones inexplicables, pero que muy pocos conocen. Sí, amigos, se trata del misterioso Triángulo del Diablo. ¿Puede un lugar devorar barcos sin dejar rastro? ¿Qué ocurrió con las 700 toneladas del Koei-Maru número Hindu? ¿Y cómo es posible que un buque científico entero se derritiera desde dentro? ¿Es una falla geológica o una puerta a otra dimensión? Japón intentó explicarlo, pero terminó huyendo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzarlo? En esta historia hay algo que nunca aparece en los informes oficiales, pero que circula entre marineros, pescadores y veteranos de la marina japonesa. Son relatos que no figuran en los libros, pero que se cuentan en las tabernas de puerto, en los muelles, cuando cae la noche y el viento sopla fuerte desde el mar. Uno de esos relatos habla de un carguero que cruzó el Triángulo del Diablo en 1971. Según los registros, el barco nunca llegó a su destino. Sin embargo, semanas después, un buque de la Guardia Costera lo encontró. A la deriva. El motor estaba apagado, las luces encendidas, las provisiones intactas, pero no había rastro de su tripulación, ni una sola persona a bordo. Tampoco signos de lucha, ni señales de evacuación. Era como si todos hubieran desaparecido en un segundo. Cuando los rescatistas subieron al barco, encontraron algo más. Las puertas interiores estaban abiertas, y sobre las paredes, en varias zonas, había marcas,
como garabatos. Nadie pudo determinar si eran símbolos, palabras en otro idioma o simples rayones hechos en un estado de desesperación. Las fotos de esos símbolos nunca fueron reveladas al público. A partir de entonces, este no fue un caso aislado. Hubo otros reportes similares. Barcos vacíos que aparecen tras días o semanas, navegando solos, sin alma alguna y a bordo. Incluso hay quienes aseguran haber visto figuras humanas, sombras, moviéndose dentro de las embarcaciones, solo para desvanecerse cuando alguien intenta acercarse. En 1995, un submarino turístico que operaba en aguas cercanas registró sonidos extraños provenientes de una profundidad imposible para su radar. Golpes metálicos, vibraciones y algo más. Un zumbido agudo, casi imperceptible, que hizo que los sistemas eléctricos fallaran momentáneamente. Hasta hoy, el Triángulo del Diablo sigue siendo evitado por muchos marineros. Las rutas comerciales, los barcos de carga y las embarcaciones de recreo prefieren rodear ese tramo del océano, incluso si eso significa perder tiempo y dinero. Y mientras los científicos continúan debatiendo si es una zona de actividad volcánica, un fenómeno magnético o algo más, lo cierto es que el mar guarda sus secretos con una ferocidad que aterra. Porque si algo es seguro, es que hay lugares en este mundo donde el ser humano no debería adentrarse, lugares que el océano prefiere mantener en silencio. Pero volvamos al principio, cuando comenzó todo. En la primavera de 1952, el cielo sobre el Pacífico Occidental era sereno, el mar en calma, y el buque científico japonés Kaiyo Maru número 5 zarpaba desde Yokohama con 31 tripulantes. Su misión: estudiar una misteriosa zona volcánica submarina cerca de la isla de Miyake, un área conocida por los pescadores como Mano-Umi, el Mar del Diablo. Lo que parecía una expedición rutinaria se convertiría en el mayor enigma marítimo de Japón. Durante los primeros días, las transmisiones por radio fueron normales. Informes sobre actividad sísmica, lecturas magnéticas y una calma inusual en el mar. Pero el 24 de septiembre todo se detuvo. Sin llamadas de emergencia, sin interferencias, silencio absoluto. Como si el barco hubiera cruzado un umbral invisible y desaparecido. 5 días después, un equipo de búsqueda encontró un único fragmento del Kaiyo Maru flotando cerca de Miyake. Era parte del casco, retorcido, quemado. Las marcas en el metal no se correspondían con fuego, explosión ni colisión. Parecía haber sido fundido desde dentro, como si una fuerza desconocida hubiera alterado la estructura molecular del acero. La desaparición causó un impacto nacional. No era un barco cualquiera. Era una nave equipada con sensores de última generación y tripulada por científicos de élite. ¿Cómo podía haberse desvanecido en un área sin tormentas ni señales de conflicto? Japón canceló de inmediato cualquier expedición en la región. Se prohibió el paso a embarcaciones civiles y el gobierno declaró la zona como no navegable. Pero en los archivos clasificados del Ministerio de Defensa comenzaron a acumularse informes inquietantes. Lecturas de anomalías magnéticas, distorsiones en las brújulas y relatos de luces submarinas que ascendían desde el abismo. Así nació el mito del Triángulo del Diablo, no como una leyenda popular, sino como una advertencia oficial. Las autoridades habían descubierto que el océano escondía algo mucho más aterrador que volcanes activos. Y desde ese momento la región quedó marcada, no solo por su nombre, sino por el silencio mortal que envolvía a quienes osaban explorarla. Lo más inquietante no eran solo las desapariciones, eran los detalles. Las brújulas giraban en círculos, los radares mostraban ecos falsos. Algunos pescadores hablaban de neblina repentina y de un silencio sobrenatural que cubría el mar, como si el sonido mismo se apagara. Otros
científicos aseguraban haber visto luces descendiendo del cielo o subiendo desde el fondo marino. En los puertos pesqueros, la región comenzó a ser evitada. Los mapas dejaron de marcarla. Las rutas comerciales se desviaron por cientos de kilómetros. La marina japonesa, sin explicación científica satisfactoria, cerró el área con una orden tajante: prohibido navegar. El Triángulo del Diablo dejó de ser un rumor y se convirtió en un símbolo del terror moderno. Nadie sabía qué ocurría ahí, pero todos sabían que lo mejor era no acercarse. Aquel mar, de un azul hipnótico, escondía algo que ni la ciencia ni la fe podían comprender. A lo largo de las décadas, los científicos han intentado desesperadamente explicar qué ocurre en el Triángulo del Diablo. La primera teoría sostiene que la región es altamente activa a nivel geológico. El fondo marino está plagado de volcanes submarinos que pueden liberar gases, provocar erupciones súbitas o crear burbujas de metano capaces de desestabilizar barcos y hundirlos sin dejar rastro. Estas erupciones de metano, llamadas erupciones pockmarks, pueden disminuir la densidad del agua. Cuando esto ocurre, cualquier embarcación que esté encima pierde flotabilidad de forma inmediata y se hunde en cuestión de segundos. Esto explicaría por qué no hay genealogique ni señales de auxilio ni restos flotantes. Otra teoría apunta hacia las anomalías magnéticas. Muchos reportes de la zona mencionan que las brújulas fallan sin explicación, los radares dejan de funcionar y las comunicaciones se interrumpen repentinamente. Algunos investigadores creen que el Triángulo del Diablo podría ser un punto de anomalía geomagnética, donde el campo magnético de la Tierra fluctúa de manera irregular, afectando los sistemas de navegación. Sin embargo, hay detalles que estas teorías no logran explicar. Por ejemplo, los testimonios de navegantes que aseguran haber visto luces que emergen desde el fondo del mar, o nieblas que parecen moverse de manera inteligente, rodeando los barcos hasta dejarlos completamente desorientados. Algunos afirman haber escuchado sonidos provenientes de las profundidades, como voces, lamentos o cantos metálicos. Y es aquí donde surgen las teorías más inquietantes. Algunos creen que el Triángulo del Diablo podría ser un punto de intersección entre dimensiones, un portal natural donde la realidad tal como la conocemos se dobla. Otros lo vinculan con apariciones de objetos no identificados, supuestas bases submarinas o actividad extraterrestre. Incluso dentro de las culturas locales hay leyendas antiguas que hablan de dragones marinos invisibles, seres de las profundidades que devoran embarcaciones enteras, o puertas al inframundo escondidas en el lecho oceánico. Sea cual sea la verdad, hasta hoy, ninguna expedición ha logrado desentrañar el misterio del Triángulo del Diablo sin enfrentarse a un riesgo real de no regresar jamás. Después de décadas de estudios, rumores y desapariciones, la pregunta sigue flotando sobre el océano como una niebla que nunca se disipa. ¿Qué es realmente el Triángulo del Diablo? ¿Un simple conjunto de coincidencias trágicas? ¿Una zona sísmica peligrosa? ¿O estamos ante un fenómeno completamente desconocido para la ciencia? Algunos científicos apuntan a gases liberados desde el lecho marino que podrían hundir barcos en segundos. Otros hablan de microexplosiones volcánicas, corrientes magnéticas intensas o bolsas de metano que desintegran los cascos. Todas estas teorías suenan lógicas, hasta que recuerdas que no hay restos. Nada, ni una tabla, y las brújulas que giran solas, las radios que se apagan, los informes de luces bajo el agua, y los testimonios de pilotos militares que aseguran haber perdido el control de sus sistemas en esa zona sin razón alguna. Más allá de las teorías científicas, hay quienes se atreven a ir más lejos. ¿Y si el Triángulo del Diablo fuera un punto de acceso a otra dimensión? Un nodo geográfico donde las leyes de la física se alteran, una base oculta bajo el mar, o incluso algo más antiguo, una conciencia dormida que despierta
de vez en cuando para devorar lo que se atreva a perturbarla. El misterio sigue intacto porque los gobiernos no hablan. Las misiones oficiales se archivaron, los informes se clasificaron, y aunque la tecnología ha avanzado, ningún satélite permanece demasiado tiempo sobre esa región. ¿Por qué? Tal vez nunca sepamos la verdad, o tal vez no queremos saberla. Lo cierto es que el mar del diablo no se ha cerrado, sigue allí, silencioso, hermoso, mortal. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Es todo esto una exageración alimentada por el miedo? ¿O hay algo que aún no estamos preparados para entender? ¿Qué opinas tú? ¿Volverías a enviar una expedición al corazón del misterio? Déjanos tu comentario, porque quizás tu teoría sea la más cercana a la verdad. Y atención, nos gustaría crear una comunidad de amantes de los relatos marinos, misterios y aventuras. Una comunidad activa y apasionada alrededor de estos temas. Nos interesa mucho conocer tu opinión y fomentar debates interesantes que nos hagan descubrir nuevas perspectivas. Déjanos tu comentario y tu like. Queremos saber qué piensas. Tu comentario es súper importante. Seguro que juntos podremos hacer de este espacio algo entretenido y divertido. Y si te interesaría ver algún tema en particular, déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Qué harías si, en medio del océano, algo gigantesco y completamente desconocido emergiera frente a ti, mirándote, desafiando todo lo que creías saber sobre el mundo? ¿Y si te dijera que en 1848, un buque británico reportó ver una criatura marina de más de 18 metros, con un cuello largo y la cabeza de una serpiente? Pudo ser un monstruo prehistórico que sobrevivió al paso del tiempo. Estamos ante la misma criatura que siglos después sería conocida como el monstruo del lago Ness. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin aliento. Imagina por un momento estar en medio del océano Atlántico Sur, rodeado de un horizonte infinito de agua y cielo. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin cesar el casco de un buque británico que avanza firme, ajeno a lo que está a mi punto de suceder. Era el año 1848, y lo que parecía ser otro día rutinario en alta mar, estaba a punto de convertirse en uno de los encuentros más desconcertantes y escalofriantes jamás registrados en la historia marítima. Sin previo aviso, algo rompe la superficie del océano. Primero es solo un destello, una silueta difusa que parece imposible, una figura que no encaja con nada conocido, un cuello largo, antinatural. Comienza a elevarse desde las profundidades, sobresaliendo de las olas como si el propio mar hubiera decidido revelar uno de sus secretos más oscuros. La escena es irreal. Frente al barco, una criatura colosal emerge. Su cuello estilizado y ondulante se extiende hacia el cielo, alcanzando los 18 metros de altura. Su cabeza, alargada, se asemeja a la de una serpiente gigantesca, pero de un tamaño que desafía cualquier explicación lógica. Su piel, oscura y brillante, refleja la luz del sol poniente mientras se mueve lentamente, deslizándose paralela al barco como si vigilara cada movimiento. La tensión es absoluta. Cada segundo que pasa se siente eterno. Los minutos se estiran mientras la criatura sigue ahí, mostrándose con descaro, desafiando la razón, burlándose de todo lo que los humanos creen conocer sobre los océanos. No hay error, no es una ilusión. Está allí, claramente visible, majestuosa, aterradora. Durante más de 20 minutos, la nave y la criatura mantienen un rumbo paralelo, como si compartieran un pacto tácito de no agresión, o tal vez,
como si la bestia simplemente estuviera estudiando a esos pequeños seres que se atreven a surcar su territorio. Su desplazamiento es fluido, elegante, casi hipnótico, pero en su presencia se percibe una amenaza latente, un recordatorio de que el océano sigue siendo un mundo inexplorado, lleno de misterios insondables. Lo más perturbador es la sensación creciente de que aquello que están presenciando no debería existir. No aquí, no ahora. Y sin embargo, está allí, viva, real, inexplicable. La criatura continúa avanzando, majestuosa, poderosa, imposible. Su cuello ondula sobre las olas como si el océano mismo fuera su hábitat absoluto y nosotros, simples intrusos, observadores diminutos en un mundo que no nos pertenece. Su cuerpo, apenas visible bajo la superficie, insinúa dimensiones que la mente humana se niega a procesar. No hay comparación posible. No hay registro conocido que permita encasillarla en ningún catálogo de especies vivas. Y entonces, de forma tan repentina como apareció, desaparece. El cuello serpentino se hunde lentamente, deslizándose bajo el agua hasta no dejar más que un rastro de espuma agitada. Por un breve instante, reina un silencio sobrenatural. No hay sonido salvo el golpeteo inquietante de las olas. Pero es un silencio engañoso. Algo no está bien. Algo sigue ahí. Las aguas empiezan a burbujear. Bajo el barco, una sombra gigantesca se mueve, desplazándose con velocidad como si rodeara la embarcación. Se percibe una vibración extraña en el casco, un eco sordo, profundo, que proviene de las entrañas del océano. Es una sensación visceral, como si la propia estructura del navío supiera que está siendo acechada. Entonces ocurre. Un golpe seco, brutal, sacude el barco desde abajo. Las maderas crujen, los metales vibran, las olas se levantan violentas, rompiendo contra la proa mientras la sombra se desplaza nuevamente, fugaz, invisible, pero innegablemente presente. La criatura ha decidido interactuar. ¿Es un aviso? ¿Una amenaza? ¿O simplemente un juego? Por unos segundos interminables, el mar parece calmarse, pero es la calma tensa que precede a lo desconocido. Y de pronto, como un espectro surgido de las profundidades, la criatura vuelve a emerger, esta vez delante del barco. Su cuello surge del agua en un ángulo casi imposible, arqueado, tensado, con una energía contenida que transmite tanto elegancia como un peligro latente. Su movimiento es hipnótico, pero su presencia es abrumadora. No es un animal cualquiera, no es un simple pez, ni un mamífero marino. Es otra cosa, algo que desafía la biología, la razón, la lógica, un vestigio de un pasado olvidado, o quizás algo que nunca debió existir en este mundo. Y justo cuando el terror alcanza su punto máximo, la criatura vuelve a sumergirse, desapareciendo en la negrura insondable del océano. Pero esta vez, con la perturbadora sensación de que no se ha ido, solo se ha ocultado. Cuando el buque británico Daedalus finalmente dejó atrás aquella sección maldita del Océano Atlántico Sur, lo que debía ser un regreso rutinario a casa se transformó en un viaje marcado por el desconcierto, la incertidumbre y el peso aplastante de un encuentro que ninguno de sus tripulantes podría olvidar jamás. La experiencia había sido demasiado vívida, demasiado concreta para ser ignorada, y ahora cada mirada, cada silencio entre ellos llevaba implícita la misma pregunta. ¿Qué hemos visto? Al llegar a puerto, lo que normalmente habría quedado en rumores de marineros o anécdotas deformadas por la superstición, esta vez se convirtió en un documento oficial. El capitán, hombre de formación rigurosa, con décadas de servicio impecable en la Royal Navy, entendía perfectamente que lo ocurrido no podía quedar sin registrar. Así que redactó un informe meticuloso, detallando cada aspecto del avistamiento. El lugar, la fecha,
las condiciones del mar, la duración exacta del suceso y, sobre todo, una descripción precisa de la criatura. Pero lo que comenzó como un informe técnico destinado a la Royal Navy británica, rápidamente se transformó en un fenómeno mediático. Los rumores se esparcieron como pólvora. Las publicaciones científicas de la época recogieron el informe con una mezcla de escepticismo, fascinación y, para algunos, miedo genuino. Las redacciones de los periódicos no tardaron en convertirlo en noticia de portada. El relato de una criatura marina gigantesca, de cuello largo y cabeza de serpiente, observada por una tripulación entera durante más de 20 minutos, se volvió imposible de ignorar. Los debates no se hicieron esperar. En las academias, algunos naturalistas proponían teorías temerarias. Quizás un plesiosaurio, un vestigio viviente de la era de los dinosaurios, había logrado sobrevivir en los abismos del océano. Otros apelaban a criaturas desconocidas, aún no clasificadas por la ciencia. Incluso surgieron voces más extremas que hablaban de seres interdimensionales o visitantes de otros mundos, ocultos en los lugares más recónditos de nuestro planeta. Sin embargo, entre toda aquella maraña de especulaciones, había un detalle aún más inquietante. Nadie, absolutamente nadie, pudo presentar una explicación convincente. Ningún animal conocido encajaba en la descripción. Ningún fenómeno óptico podía justificar lo que más de una decena de testigos, con años de experiencia naval, habían presenciado con absoluta claridad. El misterio, lejos de disiparse, se hizo aún más denso. El informe del Daedalus no solo sacudió las bases de la comunidad científica de su tiempo, sino que dejó una huella imborrable en la historia de los grandes enigmas marítimos. A pesar de las discusiones acaloradas y las teorías cada vez más extravagantes, ninguna investigación posterior logró arrojar luz sobre lo ocurrido en aquel tramo del Atlántico Sur. Lo que se reportó fue real, pero imposible de catalogar. Con el paso de los años, otros marineros comenzaron a reportar avistamientos similares, pero ninguno con el nivel de detalle, precisión y credibilidad que ofrecía el caso del Daedalus. Algunos barcos desaparecieron sin dejar rastro en esa misma zona. Otros informaban de sombras colosales bajo las aguas o estelas extrañas que cruzaban la superficie a velocidades imposibles. Pero nunca, jamás, volvió a aparecer una criatura con las mismas características de aquel ser de cuello interminable y mirada serpentina. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más oscuro. ¿Fue aquello un simple accidente? ¿Un encuentro aislado con una especie al borde de la extinción? ¿O fue una advertencia? ¿Una revelación intencionada de algo que permanece oculto bajo las capas más insondables del océano? Los archivos de la Royal Navy siguen guardando bajo llave documentos sobre otros fenómenos no explicados en las rutas del Atlántico Sur. Algunos investigadores modernos que han tenido acceso a registros desclasificados afirman que hay patrones, que no fue un suceso único. Pero aquí está la verdad más aterradora. Hasta hoy, en pleno siglo XXI, los océanos siguen siendo más desconocidos que la superficie de la Luna o de Marte. Más del 80% de las profundidades marinas nunca han sido exploradas. ¿Qué más podría estar ahí, esperando, oculto, vigilando? ¿Era aquella criatura un superviviente de eras prehistóricas? ¿Una forma de vida completamente ajena a todo lo que entendemos como biología terrestre? ¿O acaso era algo que trasciende nuestra comprensión, un habitante de dimensiones que apenas rozamos en sueños? Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿crees que el monstruo del Daedalus fue real? ¿Es posible que aún existan criaturas gigantes acechando en lo más profundo del océano? ¿O fue todo producto de una conspiración para ocultar algo mucho más perturbador? Si quieres descubrir más historias oscuras, misteriosas y absolutamente reales como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario.
Es la única forma de que podamos seguir creando contenido como este. Y ahora la pregunta que no podemos ignorar. ¿Acaso este encuentro del Daedalus podría estar conectado con el enigmático monstruo del lago Ness? Y si no se trata de un simple mito escocés, sino de una especie desconocida que habita diferentes cuerpos de agua alrededor del mundo. ¿Podría ser que lo que vieron en 1848 en medio del Atlántico Sur sea exactamente la misma criatura que siglos después protagonizaría los reportes en Escocia? Piénsalo bien. Estamos hablando de una criatura marina que se desplaza entre océanos y lagos, usando conexiones subterráneas que aún desconocemos. O tal vez hablamos de una especie que nunca se extinguió y que permanece oculta en las profundidades, apareciendo solo cuando así lo decide. ¿Y si los avistamientos del lago Ness no son casos aislados? ¿Y si forman parte de un patrón global, de una presencia que ha estado siempre ahí, observándonos desde las sombras del agua? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el monstruo del Daedalus y el del lago Ness son la misma criatura? ¿Estamos ante pruebas claras de que aún existen seres prehistóricos viviendo en nuestros océanos y lagos? ¿O piensas que detrás de estos encuentros hay algo mucho más oscuro y desconocido que aún no somos capaces de comprender? Y atención, nos gustaría crear una comunidad de amantes de los relatos marinos, misterios y aventuras. Una comunidad activa y apasionada alrededor de estos temas. Nos interesa mucho conocer tu opinión y fomentar debates interesantes que nos hagan descubrir nuevas perspectivas. Déjanos tu comentario y tu like. Queremos saber qué piensas. Tu comentario es súper importante. Seguro que juntos podremos hacer de este espacio algo entretenido y divertido. Y si te interesaría ver algún tema en particular, déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. La niebla era espesa como una sopa de salmuera. El Valhalla cortaba las aguas del Mar del Norte en un silencio pesado, avanzando como un espectro entre témpanos dispersos y aislados. A bordo, la tripulación mantenía los ojos abiertos y las palabras contenidas. No era una expedición cualquiera. Buscaban narvales, esas criaturas marinas tan esquivas como los mitos que las rodeaban. El capitán Olaf Jansen, firme al timón, no necesitaba mapas. Había recorrido esas aguas desde niño y conocía cada corriente y cada roca sumergida. Pero aquella vez, algo no encajaba del todo. ¿Notáis eso?, murmuró Arvik, el primer oficial, con la voz apenas audible. El viento no suena como antes, es hueco, como si el aire mismo se hubiera vuelto un vacío. Nadie respondió. Un silencio denso cubrió la cubierta. En cubierta los hombres observaban el horizonte con ojos inquietos, como si esperaran que algo saliera del mar, no que nadara en él. Holm, el marinero más veterano con los ojos clavados en las aguas grises, rompió el silencio con voz baja, casi un susurro. Mi abuelo hablaba de un barco, el Njord. Se adentró en estas aguas y nunca volvió a ser visto. Un año después, apareció flotando cerca de Islandia, sin nadie a bordo. La mesa estaba puesta. La sopa aún humeaba en los platos. Eso fue el hielo. Intentó restarle importancia a Eriksen, el más joven con un nudo en la garganta. Los témpanos lo atraparon y nadie pudo salvarlos. ¿Y la comida caliente?, replicó Holm con la voz tensa. ¿Y las huellas dentro, pero no fuera? Cosas que no tienen sentido. Otro marinero se acercó, secándose las manos en un trapo desgastado. También se dice que algunos regresan, pero cambiados,
como si hubieran visto algo tan ajeno que sus mentes se habían roto. Hablan de un sol que no calienta, de seres enormes, de ciudades bajo tierra. Olaf no desmintió nada. Él también había escuchado esas historias. Cuentos de borrachos, decían algunos, pero repetidos demasiadas veces para ignorarlos. En los muelles de Tromsø, un anciano sin dientes le había hablado una vez de un ojo en el mar que tragaba barcos y los devolvía décadas después. O nunca, jamás. Un grito cortó el murmullo. «¡Narval a estribor!». La tripulación corrió hacia el lado. Olaf tomó los prismáticos con manos firmes. Ahí estaba, un colmillo blanco atravesando las aguas como una lanza. Pero no nadaba. Se deslizaba con una lentitud extraña, como si alguien o algo lo arrastrara desde las profundidades. Y entonces, la brújula explotó. No giró, estalló. Las agujas de todos los aparatos se volvieron locas, girando sin control. El barco empezó a girar sobre sí mismo. Las velas crujieron. El mar rugió desde las profundidades como un monstruo despertando. Una fuerza invisible los succionaba con violencia. «Vórtice, es el ojo, nos ha encontrado», gritó Holm, mientras la tripulación se aferraba a lo que podía. El horizonte se curvó. El agua descendía hacia un centro negro como el vacío absoluto. El Valhalla se inclinó violentamente, tragado por una espiral de nubes y espuma que parecía un remolino de la misma oscuridad. Gritos de terror y madera astillada. Y luego, un silencio final. El mundo se apagó. Y cuando volvieron a ver la luz, ya no era la misma. El silencio era espeso, como si el mundo hubiera dejado de respirar. El barco se mecía, apenas, en un mar inmóvil y grisáceo que no reflejaba el cielo. Olaf se sostuvo del borde de la cubierta, mirando el horizonte que no terminaba en ningún lugar conocido. Una voz, como un eco interno, susurró entre todos: «¿Dónde estamos?». Nadie respondió. La brújula giraba sin rumbo. El cielo no tenía sol ni estrellas, solo una luz difusa, como si la propia atmósfera brillara desde dentro. ¿Nos ha tragado un vórtice? ¿Es esto un sueño, una ilusión o esa maldita leyenda? ¿Existía de verdad un mundo escondido en el corazón del Polo Norte? Una isla apareció frente a ellos, solitaria, coronada por un volcán silencioso. No se parecía a nada que conocieran. Palmeras gigantes se mecían con un viento cálido y aves desconocidas cruzaban el cielo en silencio. Pusieron pie en tierra sin entender nada. El calor era real, el olor de la vegetación también, pero nada de eso tenía sentido. ¿Una selva tropical aquí? ¿Cómo puede existir esto en el hielo? Avanzaron entre lianas gruesas como serpientes. Los árboles eran descomunales. Cada paso los alejaba del mar muerto y de toda lógica. El suelo crujía bajo hojas secas que parecían no haber sido tocadas en siglos. ¿Hay alguien más aquí? ¿Una civilización perdida? ¿Un refugio? ¿Una respuesta? ¿Una salida? El primero en verlo fue Gunnar. Una estructura de piedra tallada, cubierta de musgo, semienterrada. No era natural. Una puerta sin muro. Un arco sin camino. En la base, una tablilla con símbolos brillantes, como tallados en fuego congelado. ¿Qué era aquello? Nadie sabía leerlo, pero algo en su forma los inquietaba. Era como si los observara. A lo largo del día aparecieron más: obeliscos quebrados, columnas caídas, fragmentos de estatuas con rostros alargados y ajenos. ¿Quién construyó esto? ¿Y por qué todo está abandonado? Olaf sentía que cada objeto era una pista, pero de un juego que no conocían. Era un rompecabezas de otro tiempo, de otra especie, quizá. La jungla se cerraba detrás de ellos como si tragara sus huellas. La brújula, inútil.
Las provisiones, limitadas. La ansiedad, creciente. ¿Estamos atrapados? ¿Fue un accidente? ¿O alguien quiso que viniéramos? La noche nunca llegaba del todo. La luz seguía igual, inalterable, imposible, inhumana. Y entre el follaje a lo lejos, algo se movía. Pero cuando giraron, ya no estaba. Las horas se volvieron días y la selva no cedía terreno. Pero entonces, al borde de la desesperación, algo apareció. En la distancia, entre la neblina, estructuras colosales surgían, recortadas contra la luz fantasmal. ¿Una ciudad? ¿Un refugio? ¿O una prisión aún mayor? Olaf respiró hondo y levantó la voz. ¡Allí! Vamos a descubrir qué secretos guarda esa tierra. Y mientras la tripulación avanzaba, una certeza se clavó en su mente. No estaban en ningún lugar conocido, y sus vidas dependían de lo que encontraran allí. Al salir de la tupida selva, la tripulación del Valhalla quedó paralizada ante un paisaje que parecía arrancado de otro mundo. Un valle inmenso se extendía bajo un cielo que no era ni azul ni gris, sino un color extraño, como un metal bruñido. Montañas colosales rodeaban el lugar, sus cumbres tocando una neblina eterna que parecía esconder siglos de secretos. Olaf observó el terreno con asombro y respeto. La vegetación era monstruosa. Árboles gigantescos con troncos del tamaño de casas, hojas que se mecían con un suspiro que parecía un rugido lejano. Todo era desproporcionado, como si hubieran entrado en un mundo donde la naturaleza se había dado un festín de tamaño y poder. Poco después, aparecieron dos gigantes descomunales. La tripulación sintió temor, pero las criaturas los invitaron gentilmente a que los acompañasen. Estos seres los recibieron con cortesía. Hablaban una lengua armónica y vestían túnicas brillantes. Las construcciones que divisaron más adelante eran aún más desconcertantes. Gigantescas columnas de piedra, talladas con símbolos arcanos, se alzaban en lo que parecía una ciudad olvidada por el tiempo. Puertas enormes y cubiertas de grabados daban la impresión de que solo gigantes podían cruzarlas. La leyenda del dios humeante, aquella entidad mítica que supuestamente gobernaba ese reino oculto, parecía cobrar vida. Holm, con voz baja y reverente, susurró historias que Olaf había escuchado en sus años de navegación. Seres colosales que vivían en armonía con la tierra, poseedores de un conocimiento tan antiguo que desafiaba la comprensión humana. La ciudad resplandecía con estructuras de cristal, caminos dorados y jardines imposibles. Allí, Olaf y su tripulación fueron tratados como huéspedes sagrados. Aprendieron el idioma, estudiaron su ciencia avanzada y fueron testigos de una cultura milenaria que vivía en equilibrio con la naturaleza. En el centro del mundo, sobre ellos, brillaba un sol interior, un núcleo ardiente que nunca se ocultaba. Lo llamaban el dios humeante. Un día fueron invitados a una ceremonia sagrada en un templo de piedra negra. Allí, los gigantes entonaron cánticos al núcleo solar, y una figura anciana declaró que los forasteros eran un mal presagio. Olaf se sintió inquieto. Días después, sin explicación, fue apartado de su padre y escoltado fuera de la ciudad. No todos pueden conocer el corazón de este mundo, le dijeron. Su tripulación, en cambio, fue retenida por razones superiores. Olaf, confundido y solo, fue conducido hacia el exterior con una advertencia. No debía revelar nada al mundo exterior. El secreto de la tierra hueca debía permanecer oculto. 4 ancianos entonaron un conjuro en una lengua vibrante. El aire tembló. Una grieta luminosa se abrió en el suelo del templo. Olaf fue arrastrado por fuerzas invisibles hacia una puerta interdimensional. Una voz retumbó. No estás destinado a este mundo.
Luego todo se volvió oscuridad y desapareció. El regreso al mundo conocido no fue menos sorprendente que la travesía misma. Tras lo que parecieron años, pero quizá fueron solo horas, Olaf reapareció en un bote a la deriva en las cercanías de la costa septentrional de Noruega. El frío mordía su rostro. La brisa del Mar del Norte lo recibió como si nada hubiera cambiado. Pero el sí había cambiado. Olaf fue rescatado por un ballenero. Durante días navegó con la tripulación, silencioso, distante. Los marineros le preguntaban qué le había ocurrido, pero él evitaba responder. No era miedo, era confusión. Aún no asumía lo vivido. Había cruzado una frontera que el mundo no estaba listo para aceptar. Cuando Olaf relató su experiencia en tierra firme, los ojos de quienes lo escuchaban se llenaron de escepticismo. ¿Un mundo dentro de la tierra? ¿Gigantes? ¿Un dios humeante que gobierna un reino oculto? Historias imposibles, más propias de locos o poetas. Los rumores crecieron y llegaron a oídos de las autoridades. La sociedad no perdonó la audacia de Olaf ni la incredulidad que despertó. Lo llamaron loco, farsante. Lo internaron en un manicomio donde la realidad se volvió una prisión sin muros. Durante días, Olaf peleó contra el encierro, contra la duda sembrada por otros y por él mismo. ¿Había sido real o una alucinación provocada por el frío polar y el aislamiento? Sin embargo, en su interior, sabía la verdad. Sabía que su historia era mucho más grande que lo que el mundo quería admitir. Años después, ya anciano, Olaf tomó pluma y papel. Con manos temblorosas pero mente clara, comenzó a escribir lo que había vivido, la historia que ningún hombre debía olvidar. No era solo un relato de aventuras, sino un testimonio, una advertencia. Pero se dio cuenta que si él escribía la historia, no se publicaría, por lo que buscó sin descanso hasta que encontró un escritor, quizás tan poco cuerdo como él, para que escribiera su historia. El dios humeante, ese enigmático guardián de un reino olvidado, esperaba en las sombras de la tierra hueca, silencioso pero poderoso. ¿Existía realmente ese lugar? ¿O era un secreto destinado a quedar enterrado bajo capas de incredulidad y tiempo? Mientras Olaf escribía, se preguntaba si alguien creería en sus palabras o si terminarían olvidadas como tantas otras leyendas antiguas. Pero para él, no había duda. Lo vivido era real, y esa realidad desafiaba todo conocimiento humano. ¿Quiénes eran esos gigantes? ¿Por qué permitieron su paso? ¿Qué secretos guardaba la tierra hueca? Preguntas que permanecían abiertas, invitando a que el misterio siguiera vivo. Y así terminó la historia de Olaf, capitán de un barco perdido entre mundos, cuya verdad quedó atrapada entre la realidad y la leyenda. Una historia que, para quienes la escuchan, despierta la eterna duda. ¿Estás seguro de lo que ves? ¿O solo crees en lo que quieres creer? Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Año 1986. Y las aguas turquesa que rodean la isla de Yonaguni, la más occidental del archipiélago japonés, eran conocidas por otra cosa muy distinta al misterio. Allí buzos llegaban buscando tiburones martillo, admirando la biodiversidad del lugar. Pero un hombre, Kihachiro Aratake, instructor de buceo, iba a toparse con algo que desafiaría la lógica. Un paraíso para buceadores, conocidos por sus tiburones martillo, y aguas tan cristalinas que parecían inofensivas.
Pero bajo esa superficie azul turquesa, el destino tejía algo completamente distinto. Kihachiro Aratake, instructor de buceo, descendía como cualquier otro día, hasta que lo vio. A unos 25 metros bajo la superficie, sus ojos captaron formas angulares que contrastaban violentamente con el fondo marino natural. Escaleras, terrazas, plataformas gigantescas, todo tallado, todo preciso. Unas estructuras tan geométricamente perfectas que parecían obra de arquitectos, no de la naturaleza. Todo cortado con una precisión quirúrgica. Ángulos rectos, superficies lisas. Demasiado perfecto para ser natural. Aratake no lo sabía, pero acababa de tropezar con uno de los mayores enigmas arqueológicos del siglo XX. Años después, recordaría. No podía creer lo que veía. Era como si hubiera encontrado una ciudad perdida en el fondo del mar. Pero ¿quién podría haberla construido? ¿Cuándo? ¿Y por qué está sumergida? Las preguntas se acumulaban, y con cada inmersión, nuevas piezas del rompecabezas emergían. Pasajes estrechos que se abrían a grandes explanadas sumergidas. Bloques alineados como si siguieran un patrón. Surcos que recordaban caminos. ¿Casualidad geológica? ¿O los restos de una civilización que el tiempo y el agua no lograron borrar por completo? Algunos científicos hablaron de formaciones naturales, de placas de roca erosionadas por siglos de corrientes y mareas, explicaciones racionales, pero que no convencían a todos. Otros vieron otra cosa, escalinatas demasiado simétricas, columnas caídas, incluso lo que parecía un altar, una cultura perdida, una catástrofe, un encubrimiento. Lo cierto es que Yonaguni sigue allí, envuelta en silencio, esperando que alguien se atreva a descifrar sus secretos, porque hay verdades que yacen bajo el agua, verdades que no gritan, sino que susurran desde el fondo del océano. A lo largo de los años, arqueólogos, buzos y escépticos se han lanzado a esas aguas, cada uno con su teoría, cada uno con su verdad. Algunos creen ver en las rocas símbolos antiguos, tallados por manos humanas miles de años antes de lo que la historia permite. Otros sugieren que pudo ser una ciudad arrasada por un maremoto, como si la tierra misma hubiera querido ocultarla para siempre. Incluso hay quienes vinculan Yonaguni con leyendas de continentes perdidos. Mu, Lemuria, Atlantis. Pero más allá de las hipótesis, más allá de la ciencia y el mito, queda una certeza. Algo espera bajo las aguas de Yonaguni. Algo que no encaja en lo que creemos saber. Algo que nos recuerda lo poco que realmente conocemos de nuestro pasado más profundo. Sin saberlo, Aratake había dado el primer paso hacia uno de los misterios arqueológicos más debatidos del siglo XX. Y quizás, solo quizás, el océano aún no ha contado toda la historia. La costa sur de Okinawa duerme bajo un cielo plomizo. Las olas golpean con regularidad los arrecifes poco profundos, indiferentes al secreto que se esconde a solo metros de profundidad. Durante años, pescadores locales hablaban de extrañas formaciones rocosas bajo el agua, de líneas demasiado rectas, de escalones que descendían como hechos por manos humanas. La ciencia no prestó demasiada atención, hasta que apareció él, Masaki Kimura, geólogo marino, profesor de la Universidad de Ryukyus, un hombre de ciencia y de obstinada curiosidad. En 1986, cuando escuchó los rumores, no los descartó como fantasías locales. Viajó al lugar, buceó, observó, y lo que encontró debajo de las aguas lo marcó para siempre. Ante sus ojos se desplegaba una inmensa plataforma pétrea, como una plaza sumergida, cortada con una precisión que desafiaba a la geología convencional. No era una sola estructura, sino un complejo, una construcción, un mundo.
Durante más de 15 años, Kimura organizó expediciones al sitio. No era un aventurero solitario. Lo acompañaban geólogos, buzos profesionales, técnicos en sonar, expertos en batimetría. Establecieron líneas de medición con cintas de buceo. Mapearon la zona con GPS marítimo. Enviaron drones con cámaras de alta definición a través de pasajes sombríos, entre columnas derrumbadas y corredores esculpidos por la marea. El sitio estaba envuelto por corrientes impredecibles, lo que creaba un efecto de cortina ondulante. A veces, la arena del fondo se levantaba, moviéndose como si respirara, como si las ruinas aún tuvieran vida. Las rocas, gigantescas, se alzaban en filas precisas, como muros ciclópeos que habían resistido el paso de milenios. Kimura y su equipo comenzaron a documentar cada detalle. Escalinatas talladas que descendían en ángulos perfectos, caminos que se bifurcaban, una especie de auditorio, una depresión circular rodeada de peldaños que parecían gradas. Lo llamaron el Gran Auditorio, y sobre una plataforma elevada, casi al centro del complejo, una estructura tallada en forma de asiento, el trono del rey. Kimura no veía formas naturales, veía intención, veía diseño, veía una civilización perdida. Las muestras de roca fueron enviadas a laboratorios. La datación sugería una antigüedad superior a los 10.000 años, anterior a cualquier civilización conocida en la región. Si esto fue hecho por humanos, decía Kimura en entrevistas, entonces necesitamos reescribir los libros de historia. La afirmación fue demasiado. Para algunos colegas, una traición a la prudencia científica. Para otros, una provocación inspiradora. La comunidad científica se dividió entre escépticos que hablaban de procesos naturales de fractura y erosión, y aquellos que empezaban a mirar hacia el fondo del mar con nuevos ojos. Las imágenes submarinas del complejo recorrieron congresos, revistas, foros académicos, escalinatas, plataformas, alineaciones imposibles de ignorar. Kimura insistía. No eran casualidades geológicas, eran restos, huellas, un eco de un mundo olvidado, tragado por el océano y el tiempo. Hoy, el sitio aún permanece bajo debate. No ha sido oficialmente reconocido como una estructura artificial, pero las preguntas que dejó Kimura flotan como las corrientes de Okinawa, persistentes e invisibles y cada vez más difíciles de ignorar. Y en el fondo del mar, las piedras siguen allí, esperando. La noticia se esparció más allá del archipiélago. Las imágenes submarinas recorrieron el mundo, enormes bloques de piedra apilados como zigurats, pasillos que parecían corredores ceremoniales. ¿Acaso una civilización perdida había existido aquí antes de que el mar se tragara sus secretos? Las teorías brotaron con la fuerza de un geyser. Desde los más racionales hasta los más fantásticos, todos querían una respuesta. En universidades de renombre se celebraron paneles y conferencias con transmisión en directo. Geólogos, arqueólogos, oceanógrafos y escépticos se enfrentaban a una sola pregunta. ¿Es Yonaguni obra de la naturaleza o de manos humanas? En medio de ese torbellino intelectual, una figura regresó a escena. Robert Schoch, geólogo estadounidense, conocido por su polémica teoría sobre la antigüedad de la Esfinge de Giza. Sus estudios habían sacudido los cimientos de la egiptología tradicional. Ahora sus ojos estaban fijos en Japón. A la cabeza de una expedición internacional, descendió a las profundidades con lo último en tecnología: submarinos tripulados, drones subacuáticos, escáneres LIDAR y cámaras omnidireccionales. Lo que encontraron fue asombroso. Bajo siglos de sedimento marino emergían líneas precisas, ángulos definidos, plataformas escalonadas como si fueran terrazas ceremoniales. Pero Schoch
no se dejó llevar por el asombro. En su laboratorio, replicaron modelos geológicos, simularon millones de años de erosión, cruzaron mapas tectónicos y analizaron la composición de la roca. Su conclusión fue clara. Todo podía explicarse a través de procesos naturales. El mar, con su lenta pero implacable danza, había cincelado esa maravilla a través de fracturas, corrientes y colapsos. Y sin embargo, algo no encajaba. Demasiada asimetría, demasiada repetición. La carretera, como la llamaban los isleños, parecía unir espacios como si fueran plazas planificadas. Algunas hendiduras parecían portales, canales que sugerían función hidráulica, e incluso tallas, o lo que parecían tallas, que evocaban símbolos. ¿Casualidades geológicas o huellas de una civilización perdida? El juicio, por supuesto, no concluyó allí. Mientras Eshok defendía la hipótesis natural, otros investigadores alzaban una nueva bandera, la de una cultura desconocida, arrasada por el cambio climático al final de la última glaciación. Una civilización que, 12.000 años atrás, habría construido sus templos frente al mar, antes de ser sepultada por él. El profesor japonés Masaki Kimura fue uno de sus mayores defensores. Incansable, rechazó la explicación geológica. Para él, cada piedra contaba una historia, y lo decía con convicción ante auditorios repletos. La ciencia puede darnos muchas respuestas, pero a veces, las preguntas más importantes se hallan justo en el borde de lo que estamos preparados para entender. Mientras tanto, las leyendas revivían, desde Mu, el mítico continente del Pacífico, hasta Ryugu-ho, el palacio submarino del dios dragón Ryujin. Mitos que volvían a respirar bajo el agua, y en islas cercanas aparecían estructuras similares. ¿Podría tratarse de una red continental? ¿Un imperio olvidado, cuyos restos solo ahora comenzamos a vislumbrar? La comunidad científica sigue dividida. El juicio continúa, y en las oscuras aguas de Yonaguni, la verdad permanece suspendida, como una ciudad atrapada en el tiempo. Allí, bajo metros de silencio líquido, la historia aún espera su veredicto final. En las décadas posteriores al descubrimiento, el lugar comenzó a atraer algo más que simples curiosos. Como un faro invisible que llama a los espíritus intrépidos, Yonaguni convocó a exploradores, documentalistas, científicos y soñadores. Llegaban desde todos los rincones del mundo, equipos de buzos equipados con cámaras de alta definición, escáneres submarinos, drones autónomos capaces de adentrarse por grietas donde la luz no penetra. Con ellos traían mapas, hipótesis y esperanzas. Pero el mar, ese mar que abraza a Yonaguni como un guardián ancestral, no siempre se muestra amable. Las fuertes corrientes de la región parecen defender los secretos con celos. A veces los vórtices se alzan sin aviso. La visibilidad puede pasar de cristalina a absoluta negrura en cuestión de minutos, y la presión, a esas profundidades, no solo aplasta cuerpos, también puede quebrar voluntades. Aún así, volvieron, una y otra vez, y cada expedición que descendía a esas aguas salía con más preguntas que respuestas. Lo que en principio parecían ser simples formaciones rocosas, comenzó a revelar formas demasiado precisas para ser casuales. Ángulos rectos, plataformas escalonadas, paredes lisas como talladas con intención. Algunos creyeron ver una pirámide, otros un anfiteatro, y había quienes hablaban de un pasaje, un túnel que parecía no tener fin, como una vena oculta que lleva a las entrañas de algo mayor. En los foros de Internet, en los documentales nocturnos, en los hilos interminables de teorías, Yonaguni se convirtió en un mito moderno. Un enigma que conectaba los ecos de la Atlántida con los secretos de Lemuria. Era para muchos
la prueba sumergida de que algo existió antes de lo que la historia oficial nos permite imaginar. Mientras tanto, en las universidades, los debates se agudizaban. Los geólogos tradicionales exigían evidencia empírica, fósiles, herramientas, pruebas de ocupación humana. Los arqueólogos alternativos, en cambio, veían en cada piedra un testimonio olvidado, en cada ángulo un propósito ancestral. Y los más osados, teóricos de civilizaciones perdidas, si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. El 3 de marzo de 1918, el mar amaneció en calma. El cielo lucía despejado. En el puerto de la isla de Barbados, una sombra colosal se alzó lentamente entre los mástiles. El USS Cyclops, un buque de guerra transformado en carguero, imponente, con más de 160 metros de eslora y un peso que parecía desafiar al propio océano. Aquel día, el barco zarpó con 306 personas a bordo. Marineros, oficiales, ingenieros, mecánicos y algunos pasajeros civiles. El comandante, George W. Worley, era un hombre severo y enigmático, de origen alemán, con fama de ser autoritario y reservado. La tripulación lo obedecía, pero nadie lo comprendía del todo. En las enormes bodegas del Cyclops se almacenaban más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso, un recurso vital para la fabricación de acero durante la Primera Guerra Mundial. Su destino era Baltimore, Maryland, y para llegar allí debía cruzar una vasta región del Atlántico que, décadas más tarde, sería temida como el Triángulo de las Bermudas. En aquel entonces, esa zona del océano no tenía mala reputación. Era simplemente una ruta más. Solo mar abierto. Nada que temer. El Cyclops se despidió del puerto entre silbatos y humo. Se alejó lentamente y pronto desapareció tras el horizonte. Las primeras horas de navegación transcurrieron sin novedades. El mar seguía tranquilo. El clima era favorable. Todo parecía estar bajo control. Pero a bordo del barco, algo comenzó a tensar el ambiente. El comandante Worley había prohibido el uso de luces en cubierta después del anochecer. Caminaba armado incluso durante el día y dormía con la puerta de su camarote cerrada con llave. Algunos marineros empezaron a intercambiar miradas inquietas. Otros evitaban hablar cuando pasaba cerca. En las noches, según varios tripulantes, se escuchaban pasos en los pasillos metálicos, golpes en las compuertas y cadenas que se movían sin explicación. Nadie veía nada, pero muchos sentían que algo no estaba bien. Un joven marinero escribió en su diario, con letra temblorosa: "No sé por qué, pero este barco parece maldito. Hay algo que no podemos ver, pero está aquí, con nosotros". Al cuarto día de travesía, el Cyclops continuaba su ruta, firme y silencioso. No había tormentas ni señales de peligro. Solo un océano inmenso y profundo, esperando. Lo que nadie sabía era que ese sería el último viaje del buque más grande de la Marina estadounidense, y que, en cuestión de horas, el Cyclops desaparecería sin dejar rastro alguno. Durante los días siguientes, el USS Cyclops avanzó lentamente por el Atlántico, siguiendo su curso hacia el norte. A pesar de su colosal tamaño y su carga pesada, se mantenía estable. Las bitácoras no registraron tormentas, cambios bruscos de presión ni incidentes técnicos. Era como si el océano lo dejara pasar, al menos de momento. Pero a bordo, la inquietud crecía. Algunos tripulantes comentaban que el comportamiento del comandante Worley se había vuelto más errático. Se paseaba en silencio, examinando a los marineros sin decir palabra.
A veces murmuraba en alemán, aunque nadie sabía con quién hablaba. Otras veces se encerraba durante horas, dejando a sus oficiales sin instrucciones. En la sala de máquinas, los ingenieros también habían comenzado a notar fallos menores. No eran graves, pero sí inusuales. Lecturas de temperatura alteradas, vibraciones extrañas en el casco, un zumbido constante que nadie podía localizar. El jefe de máquinas envió un informe a cubierta, pero no recibió respuesta. Por las noches, el ambiente se volvía más pesado. La bruma parecía acercarse al barco como una manta espesa. Las estrellas desaparecían. El mar por momentos parecía detenerse. No había olas, ni viento, ni ruido. Solo silencio. El sexto día, el Cyclops se encontraba ya en las cercanías del canal de Old Bahama, una zona profunda, oscura, donde las corrientes se cruzaban como hilos invisibles. Fue allí donde varios marineros afirmaron haber visto una silueta en el horizonte. No era un barco, no era una isla, era algo que flotaba, inmóvil, algo que parecía observar. Nadie dio la alarma. Nadie se atrevió a romper el silencio. Ese mismo día, el radiotelegrafista intentó enviar una señal de rutina. No hubo respuesta desde tierra. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. La radio estaba funcionando, pero nadie escuchaba. El comandante no mostró preocupación. Solo pidió que se mantuviera el rumbo. Sin desvíos, sin explicaciones. El 9 de marzo de 1918, el Cyclops debía haber llegado al puerto de Baltimore. Las autoridades esperaban su llegada. Las familias de los tripulantes aguardaban noticias. Pero el buque no apareció. Ni ese día, ni el siguiente. La Armada de los Estados Unidos, al no recibir comunicación, asumió un retraso debido a la carga. Pero a medida que pasaban las horas, el silencio se volvió más inquietante. Se enviaron mensajes a otras embarcaciones, a estaciones costeras, a puertos de escala intermedios. Nadie lo había visto. Nadie había escuchado nada. El USS Cyclops había desaparecido por completo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Y lo más desconcertante fue esto. No dejó ni una sola señal de socorro. El 10 de marzo de 1918, cuando el USS Cyclops ya debía haber llegado a puerto, comenzó oficialmente la alarma. Lo primero fue una simple consulta desde el muelle de Baltimore. ¿Se ha retrasado el Cyclops? La respuesta fue desconcertante. Nadie sabía nada. La Marina de los Estados Unidos activó entonces un protocolo de rastreo. Al principio asumieron una avería o una desviación inesperada de la ruta. Pero al revisar los registros, no había reporte alguno desde que zarpó de Barbados. Ningún mensaje de radio, ninguna señal de auxilio. Se enviaron barcos de patrulla, dirigibles de observación, y se revisaron todas las rutas posibles entre las Antillas y la costa este. Durante semanas, surcaron el Atlántico buscando alguna pista. Una boya, una tabla flotando, un chaleco, una mancha de aceite. No encontraron nada. Absolutamente nada. Para los investigadores, lo más incomprensible no fue solo la desaparición del buque, sino la forma en que ocurrió. El Cyclops era un barco gigantesco, difícil de hundir incluso con un ataque directo. Y si algo hubiera fallado, una explosión, una colisión, una tormenta repentina, la tripulación habría tenido tiempo de enviar una señal de socorro. Pero no hubo ni una palabra. Las autoridades comenzaron a buscar explicaciones. ¿Un fallo estructural? ¿Una implosión bajo presión? ¿Sabotaje? La figura del comandante Worley volvió a ser centro de atención. Algunos rumores indicaban que simpatizaba con el Imperio alemán. En plena guerra, esa sospecha era peligrosa. La Marina incluso revisó si podría haber entregado el buque al enemigo.
pero ningún puerto reportó su llegada. El presidente Woodrow Wilson fue informado personalmente. Después de semanas sin noticias, solo pudo declarar: «Solo Dios y el mar saben lo que ocurrió con ese gran barco». En Baltimore, las familias de los desaparecidos comenzaron a reunirse. Algunos imploraban respuestas, otros exigían responsabilidades, pero la Marina no tenía qué ofrecer. Ni un solo cuerpo fue recuperado, ni una carta, ni una caja, ni una tabla. El Cyclops se había desvanecido como si jamás hubiera existido. Lo más escalofriante fue que, semanas más tarde, un barco mercante que cruzó la misma zona informó haber captado una señal en clave Morse, demasiado débil y distorsionada para ser comprendida. Provenía del fondo del mar. Nunca se logró verificar su origen. Y entonces, las preguntas comenzaron a multiplicarse. No solo sobre el buque, sino sobre el lugar. Ese triángulo de mar profundo entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. ¿Qué fuerza podía tragarse a un gigante como el Cyclops sin dejar huella alguna? El USS Cyclops no reapareció jamás. Con el tiempo su historia se volvió leyenda. La Armada cerró oficialmente el caso años después, sin responsables, sin conclusiones, sin restos. Pero lo que comenzó como una desaparición militar pronto se transformó en algo más profundo, más inquietante. A lo largo del siglo XX, otras naves comenzaron a desaparecer en la misma zona del Atlántico. Barcos mercantes, aviones de combate, avionetas civiles. Siempre sin aviso, sin restos, sin lógica. Y entonces, un nombre surgió por primera vez en los periódicos: el Triángulo de las Bermudas. Las teorías sobre el Cyclops florecieron como hongos tras la lluvia. Algunas eran científicas. Se habló de fallos en la brújula, bolsas de gas metano en el fondo marino, tormentas geomagnéticas y hasta olas asesinas. Pero ninguna de esas explicaciones convencía del todo. El mar había estado en calma. No hubo advertencias. Otras hipótesis eran más oscuras, más imposibles. Se dijo que el Cyclops había sido arrastrado por un vórtice temporal, que había cruzado una grieta entre dimensiones, que había sido absorbido por una inteligencia no humana, oculta bajo el océano. Hubo incluso quienes afirmaron haber escuchado en transmisiones de onda corta una voz distorsionada que repetía el nombre Cyclops, Cyclops, como un eco venido desde algún lugar lejano. En los años 60, un buzo profesional de las Bahamas aseguró haber visto los restos oxidados de un buque colosal, hundido entre corales gigantescos. Cuando organizó una expedición para regresar al lugar, la estructura ya no estaba. En 2006, una empresa privada de exploración submarina escaneó una sección del fondo marino al norte de Puerto Rico. Captaron una forma rectangular, metálica, de proporciones similares al Cyclops. Pero al acercarse con drones, el objeto había desaparecido. Solo quedaban sedimentos revueltos. Nadie ha confirmado nada. Hoy, más de 100 años después, sigue siendo el misterio naval más grande en la historia de Estados Unidos. Y tal vez la pregunta más perturbadora no sea ¿qué ocurrió?, sino por qué el mar decidió tragarse solo al Cyclops. ¿Realmente cayó al fondo del mar? ¿O cruzó una frontera invisible hacia otra realidad? ¿Qué vio la tripulación antes del final? ¿Por qué nadie logró enviar ni una sola palabra? ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas guarda un secreto aún más antiguo? ¿Y si no fue una coincidencia, sino un mensaje? Nos gustaría conocer tu teoría. ¿Qué crees que pasó con el USS Cyclops? ¿Fue una tragedia natural o algo mucho más inquietante? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y si quieres ver más historias reales llenas de misterio, desapariciones inexplicables y aventuras en el océano profundo, suscríbete a nuestro canal, por favor. No te cuesta nada.
Es gratuito y nos ayudas a seguir creando contenido. Es la única manera de que podamos seguir creando videos como este y de seguir buscando respuestas en los secretos del mar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Los oscuros secretos de las profundidades. Corría el año 1960, y mientras los satélites empezaban a orbitar la Tierra, Jacques Piccard y Don Walsh dirigieron sus ojos hacia las profundidades insondables del planeta. Su destino no era Marte ni la Luna, sino algo mucho más remoto, el punto más profundo del océano, el abismo Challenger, escondido en el corazón de la fosa de las Marianas. A bordo del batiscafo Trieste, emprendieron un viaje que muchos consideraban suicida. La embarcación era un prodigio de la ingeniería. Concebida por Auguste Piccard, padre de Jacques, el Trieste no era un submarino convencional. Era una cápsula suspendida bajo una estructura de flotación llena de gasolina, un diseño tan extraño como necesario. Su corazón, una esfera de acero con paredes de más de 12 centímetros de grosor, lo bastante fuerte para resistir la presión de una montaña de agua de más de 10 kilómetros de altura. El 23 de enero, bajo el sol del Pacífico Occidental, el Trieste comenzó su descenso. A medida que se sumergía, el azul del mar dio paso a un verde sombrío y luego a una negrura total. Allí, en ese silencio absoluto, los sonidos humanos desaparecieron. No había motores estruendosos, ni burbujas, ni peces que golpearan el casco. Solo el crujido del acero al ser apretado, lenta e inexorablemente, por millones de toneladas de agua. A medida que pasaban los minutos, que se estiraban como horas, la presión se volvía monstruosa, más de 1000 veces la presión atmosférica de la superficie. Si la esfera cedía, no habría aviso ni salvación. Serían triturados instantáneamente. Y sin embargo, siguieron descendiendo. Durante 4 horas y 48 minutos, el Trieste se hundió más y más, hasta que, por fin, a casi 11.000 metros de profundidad, tocó fondo, el abismo Challenger. Jacques y Don observaron a través de un pequeño ojo de buey de plexiglas. Lo que vieron desafió todo lo que se creía saber sobre la vida. Ante sus ojos se desplazaba un pez, similar a un lenguado. La ciencia sostenía que a tales presiones, la vida multicelular compleja era imposible. Y sin embargo, allí estaba, nadando con serenidad sobre un fondo de limo fino, levantado suavemente por el impacto del Trieste. Estuvieron apenas 20 minutos en el fondo, tiempo suficiente para dejar una huella imborrable. Luego, activaron los lastres y comenzaron el lento ascenso hacia la luz. Durante 3 horas y 15 minutos, el Trieste emergió desde la oscuridad más absoluta hasta las aguas iluminadas por el sol. Cuando rompieron la superficie, la humanidad acababa de conquistar su punto más profundo. Aquel día no solo marcó un hito técnico, fue una declaración. Una afirmación de que el espíritu humano no se limita por la presión, la oscuridad ni el miedo. Fue la primera vez que miramos al fondo de nuestro propio planeta y no retrocedimos. Pero la fosa de las Marianas no se rindió del todo. Mostró apenas un susurro de sus secretos. Aquel descenso fue una puerta entreabierta, una invitación muda a regresar. Décadas más tarde, otros la seguirían, con nuevos vehículos, nuevas tecnologías. Era mayo del año 2020, y el mundo apenas comenzaba a mirar hacia abajo, mientras el sumergible autónomo ruso, Vityaz, se preparaba para lo impensable. No llevaba piloto, ni oxígeno, ni ventanas. Lo que descendía lentamente hacia la oscuridad no era una nave, sino un ojo mecánico, incansable, frío,
equipado con la más avanzada tecnología de sensores, cámaras de ultra alta sensibilidad, brazos robóticos y sistemas de navegación autónoma jamás instalados en un sumergible. El Vitiaz era, en esencia, una extensión remota de la conciencia humana, un testigo silencioso descendiendo al infierno líquido más profundo de la Tierra. La fosa de las Marianas se abría ante él como la garganta de un coloso dormido. Kilómetro tras kilómetro, el sumergible caía. La luz desapareció por completo. Apenas cruzó los 1000 metros, luego los 2000, los 3000. Allí donde la presión aplasta como 1000 elefantes por centímetro cuadrado, el Vitiaz simplemente seguía bajando, hasta que alcanzó el fondo. 11.028 metros, más allá del alcance del sol, más allá del ruido del mundo, más allá incluso de toda forma de vida que hayamos conocido con certeza. Desde la superficie, los científicos observaban en tiempo real lo que transmitía el sumergible. Las imágenes eran inquietantes. Rocas desnudas, sedimento tan fino que parecía polvo lunar, criaturas traslúcidas que se movían como pensamientos líquidos, y el silencio, ese silencio absoluto que parecía llenar el espacio como una sustancia palpable. Pero entonces, algo ocurrió. Entre los datos registrados por los sensores acústicos, apareció un patrón, un eco, un sonido, un lamento largo y ondulante. No era el chirrido del metal, no era el movimiento de las placas tectónicas, no era una ballena, no era nada conocido. ¿Era una llamada? ¿Una señal? ¿Una resonancia de algo que nunca se había oído? Podría ser que el Vitiaz, en su gélida indiferencia, hubiese captado los primeros indicios de una forma de vida desconocida, esperando en el lugar más inaccesible del planeta. Nadie respondió. La fosa no habló más. Finalmente, el Vitiaz comenzó su ascenso, lento, silencioso, con su memoria llena de sombras, con su corazón digital marcado por una señal inexplicable. Pero en noviembre de 2020, China dio un paso audaz. Su respuesta a ese abismo fue clara y contundente: el Fenduce. El descenso comenzó justo después del amanecer. Desde la cubierta del buque nodriza, los técnicos y oficiales observaron cómo el Fenduce se sumergía lentamente, como un cometa invertido descendiendo hacia las profundidades. A medida que se alejaban de la superficie, la luz del sol fue desvaneciéndose. A los 1000 metros ya no había rastro de claridad. A los 4000 todo era tinieblas líquidas. Y sin embargo, en esa negrura, algo esperaba. Pequeños puntos de luz, parpadeantes, vivos. Organismos bioluminiscentes emergían del fango como luciérnagas de otro universo. Flotaban con gracia en el agua inmóvil, ajenos a la gravedad, a la superficie, al mundo de los hombres. Criaturas traslúcidas con tentáculos como hilos de plata, medusas que pulsaban con luz azulada, peces que parecían flotar entre dimensiones. El fotógrafo capturaba cada segundo, sabiendo que estas imágenes pasarían a la historia. Y entonces, sin previo aviso, algo cruzó el campo de visión. Una sombra, grande, demasiado grande. No era una corriente, no era una roca, era algo que se movía con intención, pero que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las cámaras lo registraron apenas durante una fracción de segundo. Los científicos intercambiaron miradas, repitieron el video, congelaron los fotogramas. ¿Qué era eso? ¿Un calamar colosal? ¿Una nueva especie aún sin clasificar? ¿O algo más? No hubo respuesta. No en ese momento. Con el tiempo limitado y la presión implacable acechando desde todos lados, el Fenduce inició su ascenso. Horas después, rompió la superficie y fue recuperado por el equipo en cubierta. A bordo, llevaban muestras, datos, imágenes y una incógnita.
una presencia inexplicable en el fondo del mundo. La misión fue considerada un éxito monumental. China había demostrado que su tecnología podía llegar a los rincones más extremos del planeta. El Fenduce había conquistado la profundidad máxima. Pero a pesar de los logros científicos, algo quedó en el aire. James Cameron siempre fue más que un director de cine, más que el creador de mundos como Pandora o el Titanic, sumergido entre sombras. Su objetivo: alcanzar el punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, un abismo que se extiende a casi 11 kilómetros bajo la superficie, más hondo que la altura del Everest. Allí, en esa grieta casi mítica, donde la luz del sol jamás ha tocado, ningún humano había descendido en solitario. Hasta entonces. Para lograrlo, se construyó el Deep Sea Challenger, una cápsula vertical verde, alargada como una bala oceánica, diseñada para soportar presiones que aplastarían un submarino convencional como una lata vacía. Su interior era tan angosto que Cameron apenas podía moverse. Un cilindro apenas más ancho que su torso, repleto de controles, cámaras, sensores, luces y silencio. A medida que bajaba, la luz desaparecía gradualmente. Primero un azul profundo, luego un índigo apagado, y luego nada. Una oscuridad total. El tipo de negrura que parece moverse, como si tuviera vida. El Deep Sea Challenger crujía bajo la presión. El metal se quejaba con sonidos que nunca se habían escuchado. Pero la nave aguantaba. Cameron permanecía en silencio, concentrado, casi meditativo. Cada metro descendido lo alejaba más de la civilización, lo acercaba al misterio. Finalmente, tras casi 11 kilómetros de caída, la cápsula se posó suavemente sobre el lecho marino. Una nube de limo se levantó, flotando como polvo lunar. Cameron activó las luces exteriores. Lo que revelaron fue casi nada. Un paisaje árido, como de otro planeta, sin corales, sin peces, solo sedimentos, rocas y el silencio más absoluto. Y sin embargo, en ese vacío, algo ocurrió. Una sombra, un destello fugaz, un movimiento apenas perceptible, justo en el borde del alcance de las luces. Cameron contuvo la respiración. Observó con atención, con esa mezcla de asombro y cautela que conocen bien los exploradores. Pero no volvió a ver nada. Tiempo después diría: fue como estar en otro mundo, como aterrizar en una luna oscura, olvidada por el tiempo. Y quizá tenía razón. Allí abajo el tiempo no tiene sentido. La vida es extraña, esquiva, pero hay vida. Microorganismos resistentes, criaturas aún por clasificar, misterios biológicos que podrían reescribir lo que sabemos sobre los límites de la existencia. Era abril de 2025, cuando el coloso tecnológico chino, Tiangong 3, zarpó desde el puerto de Sanya, rumbo al punto más profundo conocido de la Tierra, la fosa de las Marianas. Pocos fuera del círculo científico sabían que esa misión no era solo una empresa de investigación oceanográfica. Había algo más, algo no dicho. Los susurros comenzaron con una transmisión interrumpida de una misión anterior, en 2023, donde una señal encriptada emergió desde el abismo y fue recibida por una boya de monitoreo. Una señal que, hasta hoy, los ingenieros solo han podido definir como no humana. La misión se dividió en 3 fases: reconocimiento geológico, mapeo biológico y finalmente la exploración del abismo Challenger, el punto más profundo de la fosa. Pero desde la primera inmersión, algo no cuadraba. Los ecosondas devolvían estructuras simétricas demasiado precisas para ser naturales. Una cadena de cavernas, alineadas en ángulos perfectos, apareció a los 10.400 metros. No había registros previos de aquello. En la tercera noche,
con el viento del océano rugiendo y las pantallas del Tiangong-Terth vibrando por una interferencia desconocida, el Nuwa XM7 descendió por última vez. Su señal se mantuvo estable durante 47 minutos, hasta que envió una última imagen. Lo que mostraba parecía una construcción. Columnas de piedra negra, cubiertas de una bioluminiscencia azul violácea, que formaban una espiral descendente hacia una cima aún más profunda. La transmisión final fue una fracción de segundo. Una sombra, sin forma definida, moviéndose contra la corriente. Lo que sí trascendió de forma extraoficial fueron los diarios de campo del Dr. Shen Luwei, jefe de biología marina, quien escribió antes de ser apartado de la misión: no descubrimos el fondo del océano, descubrimos que el fondo nos estaba esperando. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Sabías que hay sonidos en el fondo del océano que nadie ha logrado explicar? ¿O que hay estructuras sumergidas que parecen hechas por civilizaciones desconocidas? ¿Qué está ocultando realmente el mar? ¿Criaturas imposibles? ¿Naves desaparecidas? ¿Portales a otro mundo? Prepárate para sumergirte en los 6 misterios más inquietantes de las profundidades del océano. Suscríbete y no parpadees, porque lo que estás a punto de ver te va a perseguir en tus sueños. 1. El sonido bloop. ¿Qué criatura puede emitir un sonido más potente que una ballena azul? ¿Qué clase de coloso se esconde en las profundidades del Pacífico Sur? ¿Y por qué la ciencia aún no ha podido responder con certeza qué fue lo que estremeció el océano en 1997? Este es el misterio del bloop, un sonido tan gigantesco, tan estremecedor que ni los expertos de la NOAA pudieron ignorar. Todo comenzó con una vibración. Los sensores submarinos militares diseñados para rastrear submarinos nucleares detectaron un eco profundo y prolongado que se propagó a más de 5.000 kilómetros de distancia. Su volumen era tan abrumador que debía proceder de un organismo de proporciones monstruosas, o de algo completamente desconocido. Y no era un fenómeno aislado. El bloop se repitió varias veces, siempre en las mismas coordenadas, cerca de la Antártida. La ciencia intentó explicar el fenómeno. Algunos apuntaron a glaciares rompiéndose, otros hablaron de terremotos submarinos. Pero el patrón del sonido, su frecuencia y su comportamiento eran más parecidos al canto de un ser vivo que a un fenómeno geológico. Si era biológico, ¿qué ser podrían haberlo producido sin haber sido jamás avistado? ¿Acaso hay criaturas más allá de nuestra comprensión acechando en las fosas abisales? Las hipótesis se acumulan, desde monstruos prehistóricos hasta seres gigantes de biología aún no catalogada. Otros más osados mencionan tecnología submarina desconocida o incluso entidades inteligentes que habitan las zonas más oscuras del planeta. El bloop no ha vuelto a sonar desde entonces, y su archivo permanece como uno de los mayores enigmas del océano. ¿Es el océano un cementerio de titanes dormidos? ¿Fue una advertencia? ¿O solo el eco de algo que aún no entendemos? ¿Qué criatura pudo haber gritado desde el fondo del mundo? ¿Qué clase de ser puede rugir en el abismo sin ser visto? ¿Por qué la señal solo se oyó en 1997? ¿Y si no era un ser vivo? ¿Qué era entonces? ¿Estamos siendo escuchados desde las profundidades? ¿Y si no estamos solos bajo el agua? 2. La anomalía del Báltico. ¿Es posible que haya una nave alienígena sumergida en el fondo del mar Báltico? ¿Cómo se explica que una estructura de más de 60 metros de diámetro, con forma de platillo y líneas rectas, esté allí desde hace siglos? ¿Y por qué interfiere con la electrónica cuando alguien se le acerca? La anomalía del Báltico no es solo un misterio,
Es una provocación al conocimiento humano. Fue descubierta en 2011 por un equipo sueco de exploración submarina. Lo que parecía un simple hallazgo se convirtió en un fenómeno mundial. Un objeto con formas geométricas, ángulos rectos, simetría casi perfecta y un extraño material exterior. Lo más inquietante es que, cada vez que los equipos de medición se acercaban a él, las brújulas y cámaras fallaban, como si emitiera algún tipo de campo magnético o señal desconocida. Las teorías no tardaron en llegar. ¿Es una base secreta antigua? ¿Un resto de tecnología extraterrestre? ¿O una estructura construida por una civilización prehistórica perdida? Los científicos no han podido confirmar su origen. Los estudios geológicos aseguran que no es una simple formación natural, pero tampoco se ha demostrado que sea obra del ser humano. Algunos expertos sugieren que se trata de un sistema de defensa ancestral, o incluso una puerta hacia algo más profundo. La falta de financiación ha impedido nuevas exploraciones, lo que no hace más que alimentar su leyenda. Sea lo que sea, la anomalía del Báltico parece querer mantenerse oculta. Estamos ignorando una advertencia del pasado. ¿Qué civilización pudo construir algo tan complejo y ocultarlo bajo el mar? ¿Por qué nadie quiere volver allí? Y sí, no es una estructura muerta, sino algo que sigue activo. ¿Y si no era una roca? ¿Qué hace una estructura tan perfecta a 90 metros de profundidad? ¿Y si no está abandonada? ¿Puede una máquina seguir funcionando bajo el mar durante siglos? ¿Y si nos está observando? 3. Las luces abisales sin fuente. ¿Quién enciende luces en la oscuridad absoluta del océano? ¿Qué clase de energía puede hacer brillar algo a más de 6.000 metros de profundidad, donde ni siquiera la luz solar se atreve a entrar? ¿Y por qué esas luces parecen moverse, seguir a los submarinos o desaparecer justo cuando intentamos grabarlas? Las luces abisales sin fuente visible son uno de los mayores enigmas de la exploración oceánica moderna. Desde los años 70, científicos y exploradores han reportado luces parpadeantes que flotan en la negrura de las fosas marinas. No se trata de simples bioluminiscencias animales. Estas luces aparecen solas, con patrones inteligentes, como si respondieran a estímulos. En algunas ocasiones han seguido sumergibles humanos, en otras han formado círculos alrededor de las cámaras. La ciencia no ha podido dar una explicación coherente. Se han descartado peces abisales y medusas. No hay explicación geológica, ni emanación de gases, ni reflejo posible. Y sin embargo, siguen apareciendo. Algunas teorías hablan de energía térmica residual, otras de actividad tectónica, pero ninguna explica su patrón de comportamiento. ¿Y si no son luces naturales? ¿Y si son señales? Otros investigadores proponen hipótesis más atrevidas. Podrían ser sondas inteligentes, sistemas de vigilancia no humanos o incluso tecnología de civilizaciones ocultas. El fondo oceánico aún guarda el 80% de sus secretos. Estas luces que parecen observarnos podrían ser la clave para entender lo que realmente hay ahí abajo. ¿Son estas luces una forma de comunicación? ¿Nos están estudiando? ¿O simplemente nos advierten que no vayamos más allá? ¿Quién controla esas luces? ¿Qué hacen allá abajo, en total silencio? ¿Y si llevan años observándonos? Podrían ser más antiguas que nuestra propia civilización. ¿Y si no son naturales, sino diseñadas? 4. El zumbido de Taos submarino. ¿Puedes imaginar un zumbido tan profundo que te haga vibrar los huesos? Un sonido constante, hipnótico y envolvente que emana del fondo marino sin que nadie sepa por qué. ¿Y si ese zumbido no proviene de la tierra, sino de algo que vive colisto o se oculta bajo ella? El misterioso zumbido submarino, emparentado con el famoso zumbido de Taos, sigue siendo un rompecabezas sin resolver. En distintos puntos del planeta,
Desde el Océano Índico hasta el Ártico, se han captado frecuencias de baja intensidad que se repiten sin descanso. No es un fenómeno aislado. Se manifiesta a través de micrófonos submarinos, pero también ha sido detectado por tripulaciones en submarinos que han reportado vibraciones, incomodidad e incluso pérdida de orientación. ¿Es un sonido natural o una señal persistente? Los científicos han intentado explicar su origen. Las primeras teorías apuntaron a movimientos tectónicos o corrientes marinas profundas. Pero el zumbido no coincide con ninguna actividad sísmica ni se adapta ni a patrones geológicos conocidos. Otros señalaron a fauna marina. Sin embargo, ningún animal conocido genera ese tipo de señal continua. Las hipótesis más recientes hablan de instalaciones submarinas secretas o de sistemas de comunicación avanzados. Pero lo que inquieta es la regularidad del fenómeno. Siempre igual, con intervalos fijos, como un código. Algunos aseguran que proviene de estructuras metálicas enterradas en el lecho marino. Otros lo atribuyen a tecnología ajena al ser humano. Sea cual sea su origen, el zumbido está ahí. Constante, enigmático, vigilante. ¿Es un mensaje? ¿Un mecanismo antiguo que aún funciona? ¿O algo más grande de lo que imaginamos, latente en las profundidades? ¿Quién emite el zumbido? ¿Y por qué nunca cesa? Y si no es ruido, sino lenguaje, ¿puede el océano estar intentando decirnos algo? Estamos escuchando una mente submarina. 5. El tren submarino del Mar Negro. Es posible que un tren entero haya desaparecido bajo el agua sin dejar rastro. ¿Y si no fue una catástrofe, sino algo mucho más extraño? ¿Qué hacía un convoy ferroviario soviético en las profundidades del Mar Negro? El misterio comenzó cuando buzos comerciales que inspeccionaban el lecho marino a gran profundidad dijeron haber visto vagones No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago.